Muy bien, pues buenas tardes de nuevo. Ya estamos grabando la sesión y empezamos a ver, vamos con la segunda sesión en la que vamos a dedicar a este tema primero de introducción al marco jurídico del sistema financiero y bancario. Bueno, veíamos el otro día pues qué era el sistema financiero, veíamos los objetivos del sistema financiero. Básicamente recordemos que era pues poner en relación a aquellos que tienen exceso de capital con aquellos que tienen necesidad, defecto de capital, ponerlos en relación y traspasar el ahorro a los que necesitan crédito para poder llevar a cabo sus actividades económicas. Veíamos también los distintos elementos del sistema financiero, básicamente, pues los mercados, los productos que se comercializan en esos mercados y finalmente quienes desarrollan la función más importante, a mi entender, que son los intermediarios financieros. Son los profesionales que llevan a cabo esa actividad de intermediación entre quienes tienen exceso, superávit de dinero y los que tienen necesidad del mismo. Bueno, sobre los productos financieros es conveniente hacer referencia a algunas características que presentan, porque eso determina pues su régimen jurídico y cómo han de ser estudiados y los aspectos que han de ser abordados en relación con ellos. El primero de ellos es la rentabilidad. Es decir, un producto financiero es susceptible de producir un rendimiento. Lo mismo que un naranjo da naranjas, que un animal pues da carne, da leche, da huevos las gallinas, ahora que están de moda por la escasez que hay en otras latitudes. Bueno, pues el dinero también genera frutos y eso son, esos rendimientos son lo que se conoce como rentabilidad. La rentabilidad está relacionada directamente con el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, todos sabemos el concepto vulgar, el concepto popular de riesgo, que significa, bueno, ni más ni menos que la probabilidad de que ocurra algo. Bueno, todos sabemos que los seguros surgieron históricamente y sirven para cubrir los riesgos. Los riesgos de, pues ahora que hemos tenido abundantes lluvias, pues los riesgos de daños en los bienes por culpa de la lluvia, los riesgos que provocan pues las inclemencias del tiempo, como el pedrizo, como las lluvias fuertes, los vientos en la agricultura, que tienen unos determinados tipos de seguro, y en definitiva es todos los todas las actividades humanas están sometidas al riesgo. En el caso concreto de los productos financieros, cuando hacemos referencia al riesgo, nos referimos a la probabilidad de que la rentabilidad final que consigamos, que el fruto final que consigamos de este producto financiero no sea el que se esperaba. Si se fijan ustedes, es igual que en otras actividades económicas. ¿Qué es el riesgo para el agricultor? Pues que se produzca una inclemencia del tiempo y el fruto esperado, la cosecha que normalmente se consigue pues plantando lo que sea, pues no se consiga. Pues exactamente igual, pero referido a los productos financieros. Es decir, un producto financiero tiene una rentabilidad determinada, que es lo que esperamos que va a producir. Pero, ¿qué ocurre si se produce un factor, un elemento que dificulta o que elimina esa rentabilidad esperada? Bueno, pues eso es ni más ni menos que el riesgo. La rentabilidad y el riesgo están directamente relacionados, de tal manera que cuanto más rentable es un producto, hay más riesgo.
de que es un producto más arriesgado. Y viceversa, cuanto más arriesgado sea un producto, mayor rentabilidad se obtiene del mismo. Evidentemente, creo que no recuerdo si en la sesión anterior les contaba que tuve un cliente que había comprado bonos griegos de los años cuando la crisis griega. Recordarán ustedes que bueno, Grecia fue intervenida por la Unión Europea, refinanciada y se hizo a base pues, de distintos instrumentos financieros, uno de los cuales fue la emisión de bonos griegos por parte del gobierno de Grecia. Bueno, la rentabilidad de esos bonos era, pues no recuerdo si era del 30 y tantos por ciento. Claro, era una auténtica barbaridad. ¿Pero por qué? Porque las posibilidades de impago eran muy altas y porque las posibilidades de recuperación en caso de que hubiera un default por parte del gobierno griego eran inexistentes. Luego entonces, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la rentabilidad del producto. Por último, otra característica del producto financiero es la liquidez. La liquidez es la capacidad de convertir el producto financiero en dinero disponible, en dinero contante y sonante que se decían antes o en efectivo. Eh, Evidentemente, si yo tengo un depósito de dinero en un banco, la liquidez es total. Pero si lo que tengo es un producto financiero, pues la liquidez depende del tipo de producto. No es lo mismo la liquidez que tiene pues unas acciones de una determinada sociedad cotizada o la liquidez que tiene un warrant, un producto de futuro que tenga un mercado más reducido. Mm, Esa liquidez en la actualidad como consecuencia de distintas problemáticas que hemos tenido en los últimos años, viene determinada, o mejor dicho, viene especificada en el contrato cuando se suscribe el producto con una numeración que ustedes habrán visto del 1 al 6. Si ustedes firman una cuenta corriente o abren un depósito a plazo fijo, pues posiblemente en el contrato aparezca en algún lugar un 1/6, es decir, que dentro de 6 posibilidades, eh, la que ustedes están suscribiendo es la que tiene más liquidez. El 1 es la mayor liquidez, 6 de 6 sería la menor liquidez. Por ejemplo, pues no sé, obligaciones subordinadas o participaciones preferentes que no tengan cotización en mercados de valores. Bueno, los productos también pueden ser productos de activo y de pasivo. Como hemos venido diciendo, el mercado financiero supone poner en contacto al que tiene exceso, superávit de dinero frente al que no lo tiene. Con lo cual es posible que el producto financiero sea de pasivo cuando es el banco el que recibe dinero y el que tiene que pagar por el mismo, mientras que será un producto de activo cuando es al revés. El banco, la entidad financiera, presta dinero, da un activo eh, entrega un producto a un tercero que tiene a su vez que pagar por él. Por eso es un activo. ¿Vale? Luego ahí tenemos esa otra clasificación. Pero una de las clasificaciones más importantes quizás es la que distingue entre renta fija y renta variable. Eh, Aunque parezca que la diferencia está en cuánto se recibe, porque nos estamos refiriendo a una cantidad fija, una cantidad variable, en realidad no es eso lo importante. Lo importante es que la naturaleza jurídica del producto de renta fija y el producto de renta variable son completamente distintas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de renta fija? Bueno, pues estamos haciendo referencia a un título que refleja una deuda
de alguien y que por esa deuda paga una retribución fija. Esa es la renta fija. Perdón, eso es renta fija porque siempre se paga, aunque la retribución podría ser variable, podría ser pues un porcentaje referido a un índice como puede ser el Euribor o cualquier otro índice. Pero la renta fija es, la naturaleza jurídica de la renta fija es un empréstito, es un préstamo que se hace por el inversor al comprar una participación, un bono, una obligación, un pagaré. En definitiva, lo que está comprando es un crédito frente al emisor de ese producto y por ese crédito lo que obtiene es una rentabilidad fija, ¿vale? Aunque digo que puede ser distinta en el tiempo, por no utilizar el término variable. En cambio, en la renta variable, lo que obtenemos con un producto de renta variable no es una retribución a un préstamo, sino que es el beneficio de una entidad, de una sociedad en la que somos partícipes. Con el ejemplo creo que se ve mucho mejor. ¿Qué es renta fija? Pues las letras del tesoro o las obligaciones del tesoro, mejor. En vez de las letras del tesoro, tienen una particularidad que las hace muy peculiares. Pero pensemos en las obligaciones del Estado a 10 años o a 20 años. ¿Qué es eso? Pues eso es un préstamo que le hacemos al Estado y el Estado nos paga una retribución anual por por ese préstamo que le hacemos. ¿Vale? Renta variable, pues una acción de Telefónica. Eh, ¿Por qué es variable? Bueno, porque en realidad aquí no estamos ante un préstamo que le hacemos a Telefónica, sino que hemos comprado un trocito del capital de Telefónica. Y es como partícipes, como accionistas de esa sociedad, tenemos el derecho a recibir dividendos en caso de que se den las condiciones legales para ello. Es decir, que haya habido beneficios en el ejercicio y que la Junta General acuerde la distribución de ese beneficio en forma de dividendos. No confundan ustedes porque es muy normal, sobre todo en los estudiantes de licenciatura o de grado, identificar beneficio con dividendo. No tiene nada que ver. Beneficio es requisito necesario para que haya el dividendo, pero no es suficiente. Es decir, podemos tener una empresa que tenga beneficios, pero que no reparta dividendos. ¿Por qué? Pues porque la Junta General, cuando decide sobre los resultados del ejercicio anterior, decide no repartir dividendos, sino que todos los beneficios se destinan a ampliar las reservas de capital de la sociedad o a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Vale? Luego entonces, cuando vean ustedes la diferencia entre renta fija y renta variable, y le dedicaremos alguna sesión más a este tema, verán ustedes que no es tanto por la periodicidad en la retribución del producto, sino en la distinta naturaleza jurídica de unos y de otros. Bueno, mercados financieros, pues pueden ser monetarios, pueden ser de capitales. Mercado monetario cuando se negocia con dinero o activos a corto plazo, eh, con plazo inferior al año, como efectos comerciales, cuentas de crédito, depósitos, pagarés de empresas. Telefónica necesita liquidez inmediata para algo y saca una línea de pagarés de empresa a 6 meses. Pues ustedes compran el pagaré y ya saben que en 6 meses reciben la devolución del importe que han pagado por él. Mercado de capitales. Bueno, aquí es donde se negocian activos financieros con vencimientos mayores, con vencimiento a medio o largo plazo, es decir, siempre superiores al año. Son los préstamos, los bonos, las obligaciones del Estado. ¿Vale? Estos son, los bonos, por ejemplo, son a cinco y 10 y las obligaciones son a 10, 20 y 30 años. Bueno, eh, también hay una diferencia entre mercados primarios y mercados secundarios.
La diferencia aquí es que, por un lado, en qué momento eh, en qué momento de la vida del producto estamos, determina que estemos en el primario o en el secundario. El primario es aquel mercado donde se ponen a la venta, se ofrecen a la suscripción, se ponen en circulación por primera vez, como indica en la diapositiva, los activos que emite una empresa y que por tanto es la que va a recibir el importe del producto. Telefónica emite obligaciones a 10 años, a 15 años. Hace una emisión de 1.000 millones de euros y el mercado primario es en el que acuden los inversores a suscribir esas obligaciones a 15 años de Telefónica inicialmente. Quien recibe el dinero es Telefónica. ¿Vale? ¿Qué son los mercados secundarios? Pues los mercados secundarios son aquellos en los que ya no es el emisor del título, del producto, el que acude al mercado, sino que es ya un titular posterior del título quien acude al mercado a transmitir sus activos. Es decir, yo he suscrito en esa emisión de Telefónica, pues digamos obligaciones por valor de 5.000 euros. Eso quiere decir que durante 15 años voy a estar cobrando la rentabilidad correspondiente y pasados 15 años Telefónica me va a devolver el importe del activo, del título, los 10.000 euros que yo compré. Y luego en el mercado secundario lo que se permite es que el titular de esos productos pueda obtener liquidez inmediata vendiéndolos. Con lo cual, ya Telefónica ya no va a acudir al mercado secundario. Telefónica consiguió con la emisión la liquidez que buscaba. Y ahora, los suscriptores de esos títulos de Telefónica son los que pueden, a su vez, transmitir las obligaciones y recuperar el dinero sin tener que esperar pues, los 15 años de la inversión. Son mercados secundarios porque son títulos que ya están en circulación con anterioridad y el que obtiene, el que acude a él a vender, ya no es el emisor del título, sino que es el que lo tiene en cada momento. Bueno, intermediarios financieros. Hemos dicho que había productos financieros, había mercado financiero y hay intermediarios financieros. Por los intermediarios financieros, la gran clasificación es entre los bancarios y los no bancarios. Y la diferencia está en que los bancarios pueden operar con productos activos y pasivos porque pueden percibir efectivo, pueden percibir recursos directamente del público. Es decir, el intermediario bancario puede no solo prestar dinero, sino que también puede a su vez recibir dinero de el público directamente, de cualquier particular, de cualquier empresa y retribuirle por ello. Mientras que los intermediarios no bancarios son los establecimientos financieros de crédito, lo que normalmente conocemos como financiera. Piensen ustedes, por ejemplo, pues no sé, en Cofidis, uno que sale mucho en la publicidad, ¿no? Cofidis es un establecimiento financiero de crédito que no puede recibir dinero del público y únicamente puede prestarlo. Lógicamente, para conseguir el dinero tiene que obtenerlo de algún sitio. No puede hacerlo directamente de particulares y lo que hace es que lo hace de otros bancos. ¿Vale? Las financieras todas nacen vinculadas a un banco que lo que hace es trasladar determinados clientes que no le interesan por lo que sea del banco al establecimiento financiero de crédito. Y el banco es el que suministra a su vez el dinero a ese establecimiento financiero de crédito. ¿Cuáles son los distintos tipos de intermediarios bancarios? Bueno, pues ahí veremos también a continuación que tenemos la banca privada, que pueden ser sociedades anónimas, los bancos como carácter general, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, que ya lo hablamos el otro día, y también el Instituto de Crédito
oficial que es, bueno, pues es un organismo público, no está integrado en ningún ministerio, sino que tiene personalidad jurídica propia para que sea más ágil en su gestión, pero que en definitiva estamos hablando de la administración pública. Bueno, ¿cuál es la estructura institucional de nuestro sistema financiero? La estructura se fijó en esa ley del año 2002, la ley que se conoce como Ley Financiera, la 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero. Y establece un sistema integrado por tres subsistemas al mismo tiempo: el subsistema crediticio, el subsistema de valores y el subsistema de seguros, a los que ya hemos hecho referencia con anterioridad. Todos ellos están tutelados y controlados por instituciones públicas. Instituciones públicas que son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, esta sí integrada y dependiente del Ministerio de Economía. Eh, Tienen ustedes aquí las distintas autoridades que controlan los distintos subsistemas financieros. Y bueno, ven aquí en la diapositiva, por un lado, la gestión a nivel europea por parte del Banco Central Europeo de todo lo que es la política monetaria, y el Banco Central Europeo, que actúa a través del Banco Central de cada uno de los Estados miembros, mientras que el control de las entidades se lleva a cabo pues, por los estados directamente, por el gobierno, en concreto por el Ministerio de Economía, y de quién dependen esas tres instituciones que son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Eh, ¿Qué controlan? Pues tienen ustedes aquí también en el esquema la banca privada, el Instituto de Crédito Oficial, las cooperativas de crédito. Faltan las cajas de ahorro, pero bueno, faltan porque su relevancia ha quedado prácticamente reducida a la nada, y los establecimientos financieros de crédito. Todo esto son los que dan préstamos, y estos son los que son controlados directamente por el Banco de España. La Comisión Nacional del Mercado de Valores controla todo lo relativo a los mercados de valores, los mercados oficiales. eh, Controla en concreto a la bolsa, a las sociedades gestoras de carteras y a las sociedades y agencias de valores. Estas sociedades son los intermediarios entre la bolsa y el inversor. Nosotros no podemos acudir directamente a comprar acciones a la bolsa, sino que tenemos que hacerlo a través de un intermediario, una empresa de servicios de inversión. Y esas empresas de servicios de inversión, pues pueden ser de distinto tipo, entre ellas también los bancos, pero hay sociedades dedicadas exclusivamente a estos menesteres, como son las sociedades gestoras de carteras. Imagínense ustedes, cuando habla de gestoras de carteras, se está refiriendo a la cartera de valores de un particular. Y también las sociedades y agencias de valores. La diferencia entre la sociedad y la agencia es que pueden, algunas, o sea, las sociedades pueden, las agencias no, comprar para sí mismos, o sea, pueden actuar en las bolsas de valores como intermediarios de terceros, o bien por sí mismos. Pueden ser titulares de acciones o de títulos que se negocian en los mercados oficiales. En cuanto a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pues regula o controla a las compañías aseguradoras y a las gestoras de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, como ustedes saben, es un sistema, es un híbrido entre el seguro y la gestión, las instituciones de gestión social. Lo que hacen, en definitiva, lo que hacen es controlar un patrimonio que se aporta por las personas
con vistas al momento de su jubilación y del que solo pueden disponer pues cuando cumplen la edad correspondiente a la jubilación. Si se fijan, todas estas instituciones, todas estas entidades privadas controladas por las autoridades públicas, ejercen una función esencial en los mercados. Claro, imagínense ustedes pues la revolución que se montaría si un fondo de pensiones pues deja de pagar las pensiones a sus afiliados. O imagínense ustedes si alguien da órdenes de comprar o vender sus acciones, sus valores en los mercados y no se hace correctamente. O imaginen ustedes que los depósitos de los particulares en un banco, pues este quiebra y no están, y lo pierden los particulares. Esa relevancia de las funciones es lo que implica la importancia, el valor público y la necesidad de que sean controladas por las autoridades públicas, por el Estado en definitiva. Bueno, nos hemos saltado esta diapositiva que son las instituciones financieras. Habíamos hablado de mercados, habíamos hablado de productos y nos quedan las instituciones. ¿Quiénes son las instituciones financieras? Pues son las personas jurídicas que intermedian en los mercados financieros y que lo que hacen es producir servicios y productos financieros. Están las monetarias, ya lo hemos dicho antes, las entidades de crédito bancarias, fundamentalmente, y hay otra serie de instituciones financieras, como pueden ser, por ejemplo, las relevantes o las referidas a los pagos, las entidades de dinero electrónico o las entidades de pago. Las entidades de dinero electrónico, por ejemplo, son las emisoras de tarjetas de crédito. Ustedes saben que, bueno, tradicionalmente las tarjetas de crédito nacen en España o llegan a España más o menos a partir de los años 80 y en aquel momento pues hay un par de empresas que lo hacen. La primera, que es American Express, después llega Visa y luego llegan pues otras redes de emisores de tarjetas que eran las propias entidades financieras las que participaban en ellas. Con el tiempo, con la liberalización de las directivas de servicios de pago, pues se permite que haya otras entidades que no sean entidades de crédito, que no sean bancos, que se dediquen exclusivamente al dinero electrónico. Y esas son las que también son instituciones financieras y son las que emiten las tarjetas o demás productos de dinero electrónico. Lo mismo podemos decir de las entidades de pago. Hasta hace pues 10, 15 años todos los pagos se realizaban a través de bancos, bancos, cajas de ahorro, en definitiva entidades de crédito. Ahora puede haber entidades especializadas exclusivamente en los pagos. No hay muchas, pero puede haberlas. Bueno, otro tipo de instituciones financieras son los fondos de inversión. Los fondos de inversión, en definitiva, son un instrumento para que las personas que no tienen experiencia o conocimiento en mercados de valores puedan tener una cartera de valores sin tener que dedicarse profesionalmente a ello. Lo que hacen es comprar una participación en una entidad que se dedica precisamente a eso, a invertir en productos financieros. Estas son, pues, ya digo, los fondos de inversión, instituciones de inversión colectiva. Por último, los fondos de titulización, creo que también lo hablamos el otro día de manera muy breve. Los fondos de titulización son entidades sin personalidad jurídica, son fondos en los que mm, consisten en una agrupación de créditos, de activos que generan rendimiento y que se comparten entre los inversores que quieren comprar participaciones. Es decir, ustedes se compran una participación en un fondo de inversión
ustedes aportan dinero. Con ese dinero de todos los inversores, la sociedad gestora del fondo de titulización lo que hace es adquirir activos, que normalmente son créditos, y con los intereses de los créditos, ustedes reciben la retribución de esas participaciones que han comprado. Bueno, la titulización tiene mala fama, es uno de los es uno de los sistemas o de las causas de la crisis del 2008. Recordarán ustedes eh, que la mayor parte de, bueno, el origen de la crisis se provoca en Estados Unidos cuando, pues, las entidades hipotecarias, que eran dos grandes empresas, una se llamaba Freddie Mae y otra Frami, no sé qué, eran dos nombres así muy, muy graciosos, pues daban préstamos y las personas los prestatarios dejaron de pagar los préstamos hipotecarios. Esos préstamos a su vez estaban financiados con bonos de titulización que se habían emitido pues a grandes cantidades. Con lo cual, bueno, pues esos fondos de titulización dejaron también de pagar la retribución a sus inversores, con lo cual, bueno, pues todo colapsó. Hay un vídeo muy simpático de un economista, un señor mayor, se llama Leopoldo Abadía, seguramente ustedes lo hayan visto en algún sitio, pero bueno, se lo voy a colgar después en el foro para que lo vean porque cuenta de una manera muy divertida cómo se generan estos fondos de titulización y cómo se genera en Estados Unidos la crisis del 2008. Bueno, en Estados Unidos un poquito antes, 2007 o por ahí. Bueno, nos queda pues la parte más desagradable. Ya les decía yo el otro día que en el tema que tienen ustedes colgado en la web, pues tienen un exhaustivo detalle de este marco normativo con todas las leyes que regulan, pues todas las leyes, los reales decretos, las órdenes ministeriales que regulan esta materia. Aquí tienen ustedes un índice. Yo le voy a hacer referencia a algunas cosas que creo que es interesante, pero lógicamente saberse todo esto es imposible y absurdo, ¿no? Les puedo decir que si avanzamos con las diapositivas, en la página web del BOE, saben ustedes que tenemos pues, multitud de legislaciones, que son las agrupaciones en libros que hace pues, el Ministerio de Justicia de determinadas normas. Pues les he colgado aquí 9 distintos códigos y pueden ver ustedes que todos estos tienen de 1500 páginas en adelante. Es decir, la regulación es intensa y exhaustiva. Tienen ustedes el código del mercado bancario, tienen el código del mercado de valores, tienen títulos y valores, pero también tienen pues ordenación de mercado financiero, entidades de mercado financiero, operativa de mercado financiero, fiscalidad de mercado financiero y normativa complementaria de mercado financiero. Es decir, toda esta normativa es extensísima y desarrolla pues todos estos aspectos que aquí les he puesto simplemente el índice. Por destacar alguna que es interesante, tienen ustedes, por ejemplo, aquí la Central de Información de Riesgos. Esto es lo que se conoce como la CIRBE. Lo habrán visto ustedes en alguna ocasión. Central de Información de Riesgo del Banco de España. Ese es el acróstico CIRBE. Y aquí la información que tiene es la de todos los préstamos que una persona tiene, pagados o impagados, y que, bueno, a partir de un determinado volumen. Con lo cual, si ustedes quieren saber, van a comprar una empresa y quieren saber qué nivel de endeudamiento tienen, pues se van ustedes al Banco de España, solicitan la información y le va a dar una relación de todos los préstamos con todos los bancos que tiene una determinada sociedad. Y le va a decir si están pagados o impagados. Bueno, de blanqueo de capitales lo veremos con exhaustividad, pero ya les digo que hay una ley, hay un reglamento y hay multitud de regulaciones de menor rango. La contabilidad y la auditoría. Bueno, en una sociedad
es fundamental la contabilidad y es fundamental la auditoría. La auditoría es la forma de conocer si las cuentas, la contabilidad se lleva o no acorde a la realidad. Bueno, pues si eso es importante en una sociedad normal y corriente, imagínense ustedes si es importante en materia financiera. Pues hay toda una enormidad de normas que regulan pues cómo deben contabilizarse las distintas partidas por los distintos bancos o entidades financieras de todo tipo. Lo mismo en cuanto a solvencia, coeficientes y recursos propios. Verán ustedes, o si tienen ustedes curiosidad por entrar ahí, pues verán bueno, que una entidad tiene que mantener una serie de coeficientes, lo veremos cuando veamos la normativa de Basilea, una serie de coeficientes de solvencia en cuanto a que eh, no pueden invertir todo. Es decir, el banco, como ustedes, como venimos diciendo desde el primer día, lo que hace es recibir dinero de uno y dárselo a otro. Pero claro, bueno, puede dar hasta 8 veces el importe que recibe, pero claro, tiene que tener unos mínimos controles por si pasa algo, por si se pierde. Bueno, pues esos son los coeficientes y los recursos propios que ya digo están establecidos en una circular del Banco de España, pues con carácter muy, muy riguroso. Y por supuesto con unas sanciones importantes que estarían en ese epígrafe y que se refiere al procedimiento sancionador. El FROP, ¿qué es el FROP? Bueno, esto fue un invento que se hizo con la crisis del 2008 y que fue, bueno, un organismo del Estado que es el que procedía a la intervención de las entidades financieras que no presentaban o que estaban en situación de insolvencia. Hubo varias, ya se lo dije en su día, y el FROP lo que hacía era intervenir en el capital, quedarse con el capital de la sociedad, bueno, nombrar a los administradores de la misma y después sanearlas y venderlas. No está aquí, pero también tiene un protagonismo importante en esta materia el Sareb. El Sareb es lo que se conoció como el banco malo, que era es un artilugio público. No sabría yo decirle la naturaleza jurídica que tiene, es un organismo autónomo del Estado que lo que hace o lo que hizo fue quedarse con los préstamos que estaban garantizados con hipotecas sobre inmuebles que no valían ni mucho menos el importe del préstamo. El Sareb, su función era quedarse con esos activos y venderlos a continuación. Tiene además una fecha de caducidad. Creo recordar que en el 2028 o 2029 tiene que morir. Y bueno, está haciéndolo, se supone que está haciéndolo, aunque cada vez que pasen ustedes por alguna promoción de estas que están abandonadas en medio de las ciudades y tal, piensen que eso es del Sareb, seguro, porque si fuese un banco, pues lo estaría poniendo en movimiento, mientras que el Sareb pues lo tiene un poco ahí olvidado de la mano de Dios, ¿no? Bueno, la regulación de las entidades de crédito, ya hemos hecho referencia a ello, bancos, caja de ahorro, cooperativas, instituto de crédito oficial, eh, sociedades, otras entidades y auxiliares financieros, establecimientos financieros de crédito, lo hemos hablado, sociedades de garantía recíproca. Bueno, estas son unas sociedades que se dedican a dar avales, a afianzar deudas de sus socios. Eh, si ustedes tienen una sociedad que se dedica a lo que sea, se van a un banco, le piden un préstamo al banco y el banco le dice, sí, pero tráigame usted garantía. ¿Usted tiene un inmueble? No, yo no tengo inmueble. Bueno, pues que tráigame usted un avalista, ¿no? Un fiador. Cuando es una persona física, pues le piden el aval de un familiar. Cuando es una persona jurídica y no tiene un grupo empresarial en el que está incluida, ¿a quién acude? Bueno, pues hay sociedades que se dedican a eso, a avalarse, a avalar a sus propios socios. Son las sociedades de garantía recíproca. Las sociedades de tasación son las que tasan los inmuebles que van a utilizarse
como garantía de préstamos hipotecarios. Claro, estas sociedades de tasación hay que regularlas porque tienen que tener una fiabilidad especial y tienen que tener, no pueden estar controladas por los bancos que van a dar los préstamos garantizados con los inmuebles tasados por la sociedad de tasación, porque si no, corremos el riesgo de que todo sea un bluff. Bueno, pues ese es el motivo de por qué están reguladas y por qué, cuál es el sentido de esa regulación. Básicamente, evitar el riesgo de que una tasación que tiene que ser algo objetivo, pues pueda dejar de serlo por los intereses del banco que va a dar el préstamo garantizado con el bien que es objeto de la tasación. Bueno, fondos de garantía de depósito. Esto existe tanto para los activos bancarios como, perdón, para los pasivos bancarios, el dinero que tienen los particulares en los bancos, como para los valores que tienen los particulares en los bancos. Y consiste en que el Estado, a través de estos fondos de garantía, pues establece una garantía. Si quiebra un banco, el que tiene el depositante no pierde sus depósitos, sino que tiene pues hasta un determinado nivel, 100.000 euros por persona, tiene garantizado por parte de estos fondos la restitución de su dinero. Estos fondos se nutren de las aportaciones de los propios bancos y en última instancia pues de la garantía estatal. Bueno, la regulación de las operaciones, pues enorme, están regulados, pues ahí tienen ustedes transparencia de las operaciones y protección de la clientela, están regulados pues los contratos hipotecarios, los contratos de cuenta corriente, bueno, todo existe una amplísima regulación que está ahí en esos dos epígrafes, en la contratación y en la transparencia de las operaciones. Mercado hipotecario es eh, las entidades que tienen hipotecas, préstamos hipotecarios, pueden a su vez emitir títulos con la garantía de esos préstamos hipotecarios, cédulas hipotecarias, por ejemplo. Bueno, pues eso se regula y se comercializa a través de un mercado determinado que establece pues unas determinadas condiciones. Por último, bueno, servicio de pago también lo hemos hecho referencia. Operaciones transfronterizas hace referencia a las inversiones del exterior. Ustedes saben que, bueno, pues eh, hay determinadas operaciones que requieren autorización del Estado, hay otras que dan determinados derechos, ¿no? La visa oro, conocida como visa oro, que es todo aquel que realice pues, una adquisición de un activo en España por importe superior a los 500.000 euros o al millón de euros, no recuerdo exactamente, pues tiene la posibilidad de obtener la ciudadanía o al menos la residencia legal en España, ¿no? Esas son las operaciones transfronterizas. Por último, en cuanto a mercados de valores, pues tienen ustedes aquí la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las empresas de servicios de inversión, que también lo hemos comentado, instituciones de inversión colectiva, los fondos de inversión, con el importante deber de información y defensa y protección del inversor. También le dedicaremos un capítulo a eso, a la normativa que protege al inversor de la entidad financiera que le comercializa los títulos y también de sí mismo. Veremos cómo mm, eh, la entidad financiera tiene que hacerle unas pruebas objetivas, unos exámenes al inversor, los llamados test de conveniencia y de idoneidad, en los que, a través de los cuales va a determinar si se le puede comercializar un producto o no y en qué condiciones. Bueno, pues eso está regulado en estos epígrafes de información y protección del inversor. La compensación y liquidación de valores y los sistemas de pago, anotaciones en cuenta. Bueno, esto hace referencia a que, bueno, imagínense ustedes cuántas transacciones se realizan al cabo del día, tanto en materias de valores como en materias de cuentas bancarias. Piensen ustedes que
yo le doy orden a mi banco de que compre acciones de Telefónica. Alguien le da en otro sitio orden a su gestora para que venda acciones de Telefónica. Esas dos operaciones se cruzan, pero no se van a cruzar de manera inmediata, sino que todo eso se registra en un sistema electrónico y lo que hace es liquidarse eh, por la noche, se hace una sola vez. Porque imagínense ustedes que el mismo banco ha recibido órdenes de compra y venta de los mismos títulos. ¿Qué hacen? ¿Le mandan las acciones para allá? ¿Vienen para acá después? No, eso se hace a través de un sistema electrónico en el que se compensan las operaciones y se liquidan las diferencias. Bueno, por último, tienen ustedes aquí pues lo que ya hemos hablado, el mercado primario por un lado y los mercados secundarios, los sistemas de negociación secundaria de instrumentos financieros, pues con las bolsas de valores, los mercados de deuda pública y los mercados de futuros y mercados de derivados en general. Con esto ya digo, bueno, aquí tienen todavía, sí, nos queda el mercado hipotecario, lo hemos visto ya, el capital riesgo, las sociedades de capital riesgo son las que participan en una sociedad, la gestionan durante un periodo de tiempo y una vez que está regularizada y rentabilizada, pues salen del capital y venden la participación. Por último, el gobierno corporativo, bueno, pues esto hace referencia a esas normas que veremos también con más detalle, que obligan a las entidades, a las sociedades cotizadas, pues a ser transparentes para sus inversores y a realizar, publicar una serie de documentos, memorias corporativas, etcétera, en las que bueno, pues se ponen en conocimiento del mercado pues todos los elementos económicos e incluso no económicos que son relevantes en su gestión ordinaria. Con esto, ya digo, estos son los códigos que pueden ustedes encontrar en la página web del Ministerio de Justicia. Con esto terminamos el tema y salvo que tengan ustedes alguna cuestión, pues terminaríamos la clase aquí. Bueno, pues que tengáis buena tarde, buen resto de tarde y de semana y nos vemos la semana que viene.